Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos al webinar de novedades de Idea Estática en su versión 25.1. En el día de hoy vamos a estar repasando las principales novedades de esta versión, como lo hacemos de costumbre. La plataforma que estamos utilizando también, bueno, ya la conocen, es GoToWebinar y van a encontrar en el panel lateral un espacio para preguntas. Pueden ir dejando así las preguntas que vayan teniendo. Las vamos a estar respondiendo en tiempo real y si quedara alguna pregunta por responder, se responde más adelante por correo, pero pueden ir dejándolas por ahí, ¿no? En el día de hoy vamos a cubrir lo que son todas las novedades principales de esta versión de idea estática. Las hemos separado en tres en módulos: acero, concreto, hormigón y enlaces BIM. Va a estar mi compañero David Acevedo y Miguel Alquézar, y quien les habla, Manuela Micone, ¿no? Vamos a comenzar rápidamente por lo que son las novedades para la parte de acero. Vamos a comentar los puntos principales. Si tenemos que resumir, básicamente son cinco las grandes mejoras. Mejoras para el diseño de anclajes, mejoras en las plantillas de diseño, tanto plantillas paramétricas como generales, mejoras en personalización de proyectos, mejoras regionales, las típicas mejoras que estamos acostumbrados en cada versión en términos de normativas y alcances, y bueno, imprecisión y seguridad en los resultados. En cuanto a las mejoras en el diseño de anclajes, la gran noticia es que ahora tenemos una solución completa para el diseño de anclajes utilizando los módulos Connection y Detail de forma conjunta para el Eurocódigo, y esto resuelve el desafío de modelar y verificar el anclaje y el pedestal de hormigón en un flujo de trabajo unificado, no único, garantizando consistencia en el diseño. Lo que tenemos nuevo es tipos de anclajes. Antes solamente, bueno, teníamos posts instalados que son anclajes adhesivos, que ya los conocíamos. Ahora tenemos también anclajes in situ, distintos tipos de anclaje. Vemos que para la versión 25 teníamos anclajes con arandela y con gancho. Y en esta versión 25.1 lo que se añaden son los anclajes de pernos con cabeza y de refuerzo en forma de L. También tenemos una unificación en los materiales y tipo de anclajes en una interfaz única que, bueno, que lo que nos permite también es una mejor forma de trabajar acuerdo a las normas para cumplir las verificaciones de la EN 1992-4, ¿no? Para estos dos tipos de pernos nuevos que podemos utilizar para anclajes, pernos con cabeza y refuerzos en forma de L. La otra novedad también es que podemos combinar, ¿no? En esta solución completa para el diseño, podemos combinar distintos tipos de anclajes. La combinación de anclajes, si bien no es acorde a los códigos, es posible realizarla en el programa. Y bueno, y una exportación y verificación del bloque de hormigón al detail nos va a permitir conocer al detalle el funcionamiento de nuestro bloque de hormigón. Mencionar que la redistribución de tensiones y cortantes se realiza a todos los anclajes y algunas limitaciones que tiene, como por ejemplo que el usuario no puede elegir la redistribución de las fuerzas y la exportación al detail se hace como una placa base, ¿no? Siguiendo con las novedades en lo que es mejoras en el diseño de anclaje, una gran novedad es la posibilidad de anclaje multisuperficie, una mejora de flexibilidad de diseño. Era esto que nos estaban solicitando mucho, ¿no? Ahora en el módulo Detail se puede manejar un único bloque de hormigón al que están ancladas varias placas base. Lo podemos hacer también en el Connection, ¿no? Podemos diseñar, eh, modelar este tipo de solución. Y esto es, bueno, específicamente útil en columnas de gran tamaño o estructuras modulares. Se pueden diseñar la conexión de acero en el Connection y después exportar el bloque de hormigón al detail para terminar de verificar la interacción, ¿no? La interfaz de usuario está mejorada y bueno, claro, los invitamos a todos a probar estas nuevas soluciones que vienen a traer flexibilidad y una mejora muy grande en lo que es diseño de anclajes. Pasando a lo que son plantillas de diseño, como decía en un primer momento, tenemos
nuevas mejoras para lo que son plantillas. Pasamos, eh, digamos, ya no estamos limitados a una sola plantilla paramétrica como antes. Ahora se pueden seleccionar una plantilla de nuestra librería y combinarla con otras y con operaciones estándar también para crear la unión que estamos buscando. Por ejemplo, podemos empezar con una plantilla de unión atornillada y después añadir una plantilla de rigidez preconfigurada con un solo clic. Bueno, esto nos va a permitir rápidamente crear soluciones para una unión, bueno, con distintas plantillas aplicadas a los distintos elementos de nuestra unión, ¿no? Esto es una mejora muy interesante en lo que es velocidad de modelado, ¿no? Tenemos también mejoras en lo que es personalización de proyectos. Ahora se puede trabajar con anclajes específicos de fabricantes en cada proyecto a través del MPRL, esto que nombramos tanto MPRL, que es la Biblioteca de Materiales y Productos. eh, Ahora se puede importar manualmente la información de los anclajes proporcionada por los fabricantes en un formato JSON. Y bueno, esta capacidad nos va a permitir dos cosas. Primero, que el análisis se realice con los datos exactos del producto a utilizar. Y segundo, que en el reporte final de cálculo, cuando exportamos el reporte, se incluya la información del producto comercial que decidimos utilizar, ¿no? Esto es algo que se venía pidiendo mucho y en esta versión ya lo tenemos disponible a partir de esta biblioteca. Básicamente se trata de la utilización de este tipo general de anclaje que va a estar relacionado a nuestra base de datos. Otra de las novedades es el marcador, los marcadores para las librerías de conexiones. Bueno, antes no teníamos posibilidad de marcar en el Connection Library conexiones que nos interesaban o que queríamos guardar para revisarlas más adelante. Ahora tenemos la posibilidad, aparece un pequeño icono que nos permite guardar, así que podemos guardarla y con nuestro usuario después las vamos a encontrar más fácilmente. Siguiendo con lo que son las novedades, bueno, del MPRL, de esta biblioteca de materiales y productos, ahora las secciones personalizadas que creamos, las secciones de acero personalizadas, la podemos guardar en nuestro MPRL y reutilizarla en nuevos proyectos. Esto está muy interesante también cuando tenemos proyectos también quizás con distintos códigos. Incluso es posible utilizar estas secciones guardadas en nuestra base de datos. Mejoras de la API, tenemos distintas mejoras para lo que es la API. Los invito también a revisar. Ahora vamos a estar pasando por el chat distintos enlaces que nos llevan a más información, ¿no? Para no hacer el webinar tan largo. Cada uno puede entrar en el tema que más le interesa, ¿no? Tenemos un nuevo centro de ayuda, el programa tiene un nuevo tooltip, digamos, que lo que nos va a ayudar es a comprender y a aprender y a obtener información rápida de las funciones que estemos utilizando. Esto funciona tanto en Connection Detail como en Member y el Checkbot, así que muy interesante. Siempre con la tecla F1 se puede abrir el centro de soporte en el navegador que tengamos. Y bueno, es una ayuda más para esas veces que no entendemos bien o queremos más información sobre un botón, ¿no? En cuanto a lo que son mejoras regionales, como en cada versión, tenemos ciertas mejoras regionales. Para la norma americana, ahora disponemos de las secciones WT, que antes no las teníamos, ahora ya las tenemos disponibles. También tenemos nuevas plantillas sísmicas y la inclusión de la versión 25 de la CI 318 para lo que es hormigón, ¿no? También para la norma india ahora podemos calcular y, bueno, eh, diseñar los anclajes. En la versión 25.1 ya vamos a ver que antes, bueno, los anclajes no los calculaba cuando estábamos en norma india. Ahora mismo ya hace la verificación según esa norma.
Y por último, de las últimas mejoras regionales, idiomas disponibles, nuevos idiomas sumados a los que ya teníamos. Ahora tenemos búlgaro, croata, ucraniano y chino tradicional. Así que eso sería todo por la parte de acero. Ahora le voy a dar el paso a David, que nos va a contar sobre las novedades de hormigón, que también, bueno, sería el punto más fuerte, creo que de esta versión 25.1 son las novedades de hormigón. Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchísimas gracias a Manuel por el pase. Mi nombre es David Acevedo, algunos me conocerán ya. Yo esta vez voy a hablar de un poco las novedades en lo que es el IE estática en su versión 25.1, en lo que es en la parte del hormigón o concreto armado, ¿no? En principio vamos a comenzar por más anclajes, muchos más anclajes realmente. La perspectiva desde el diseño del concreto armado es lo que vamos a hablar en esta parte, así lo titulé para que veamos a qué nos vamos a referir, ¿no? Poco lo primero es que vamos a tener nuevos tipos de anclajes para el Detail 3D. Lo que creemos que los beneficios principales son es mejorar su campo de aplicación y nuevos tipos de proyectos posibles para usted para diseñar. Principalmente los anclajes que vamos a tener disponibles ahora son anclajes con cabeza, ahorita vamos a verlos más en detalle, anclajes con placa de arandela y anclajes post instalados o preinstalados, ¿no? O vaciados in situ, mejor dicho. Vamos a ver un poco qué tipos de anclajes tenemos. Primero comencemos con los vaciados in situ. Tenemos los anclajes de barras de acero de refuerzo, vaciados in situ, rectas, de en forma en L o forma en U, ¿no? La resistencia de adherencia de estas barras de refuerzo se calcula automáticamente. Recuerden que esto depende del acabado de la barra y la base de datos de materiales, pues es lo que se modifica un poco para este nuevo tipo de anclajes que lo vamos a tener referenciado a bases de datos que sean de barras de acero de refuerzo. Un poco los casos de uso que vemos son anclajes en fachadas o anclajes de vigas de acero a muros, por ejemplo. Ahora, hablemos un poco de los otros tipos de anclajes in situ que tenemos. Ahora tenemos anclajes con placas arandela. Estas son anclajes muy importantes y fricción en el vástago. Este es una placa arandela, un elemento de placa con contacto. Es lo que se modela al final del elemento, un poco. Es lo que es un tipo shell que se va a modelar para definir el contacto. Vamos a cambiar un poco, o cambiamos un poco la base de datos de materiales para este tipo de anclajes. Eso es la principal diferencia también. Y la transferencia de carga, esto es lo más importante, es a través del contacto de las placas de la arandela con el hormigón, ¿no? Es súper importante. Ahora, hablemos un poco de los casos de uso, principalmente para anclajes fuertemente cargados, en vigas, por ejemplo, y conexiones prefabricadas también. Lo consideramos que pueden ser muy útiles en esos casos en particular. Ahora hablemos de los últimos casos de anclajes vaciados in situ, que son los anclajes con cabeza, que son muy parecidos a los anclajes tipo Nelson. Son anclajes sin fricción en el vástago, son anclajes soldados a la placa, también muy importante. Este, y también tienen lo mismo, el mismo modelo matemático que teníamos los anclajes con arandela. Tienen el mismo modelo matemático para la arandela como tal, o la cabeza, en este tipo de anclajes, ¿no? Adicionalmente, pues un poco los usos que le damos son los anclajes en conexiones sísmicas, apoyos, pedestales de puente, conexiones vigas a muros también, ¿no? Ahora tenemos los anclajes post instalados. Estos anclajes pues ya los teníamos antes, solo que antes solo teníamos barras roscadas. Ahora tenemos barras roscadas y barras de acero de refuerzo. Lo importante es que las barras roscadas van roscadas a las placas, mientras que la barra de acero de refuerzo va soldada a la misma. Entonces esa es la única diferencia. Además es importante definir que el adhesivo siempre lo tenemos que definir igual en este modelo. Esto es algo que siempre se hace, no importando si es una barra de acero de refuerzo o una barra roscada. Y también que la diferencia entre ambos modelos es que tenemos diferentes bibliotecas de materiales para cada uno de ellos, ¿no? Ahorita lo vamos a ver de forma más detallada. Ahora, por finalizar, realmente dentro de esta parte de los anclajes es la mayor disposición de placas bases que tendremos ahora, ¿no? Lo consideramos como una mejora en el campo de aplicación y nuevos tipos de proyectos posibles para usted ahora hacer con el IDE Estática Detail 3D. Consideramos que esto va a tener un comportamiento más realista de placas bases separadas del hormigón, como son las de junta de mortero, con tuercas o con espaciamiento. Ahorita veremos un poco cómo se ven dentro del IDE Estática Detail 3D. La representación correcta de la conexión entre la placa y el anclaje, ahora tenemos, es muy importante que ahora tenemos anclajes roscados y anclajes soldados, entonces la conexión es diferente, en una es articulada y en la otra es
fixed, que es como juntado sin empotrado, por así decirlo. Y la evaluación de la resistencia a cortante en el hormigón va a ser diferente dependiendo de este tipo de modelo que estemos planteando. Un poco como son muchos casos, realmente hicimos esta tabla que explica, pues bueno, cuáles son los que tenemos disponibles en el connection, cuáles son las que tenemos disponibles en compatibilidad. Recuerden que esto es un flujo de trabajo entre el connection y el detail, entonces los que pueden ser compatibles, enviar desde el connection al detail sin problema, y luego los que tenemos en el detail 3D, en dado caso, ¿no? Entonces esto es un poco una tabla resumen, que luego se la enviaremos sin problema, en el articulado está estas tablas resúmenes, de hecho. Entonces vamos a ver un poco cómo se ve esto dentro de los modelos, ¿no? Yo tengo acá un modelo, así que vamos aquí a este modelo. Vamos a crear este modelo rápidamente para que lo vean. Este modelo tenemos 6 anclajes, entonces vamos a aprovechar y definir cada uno de una forma diferente para que vean los tipos de anclajes que vamos a tener, ¿no? El tipo de anclaje se cambia acá primero el proceso de instalación, entonces por ejemplo si tenemos vaciados in situ con armadura de refuerzo, vean que estos son los materiales que tenemos disponibles, bueno, estos son los materiales eh, de norma australiana, así que vamos a cambiarlos un momento para tener una norma un poco más, vamos a crearlos de ISC, ACI. Igual, ahorita hablaremos un poco de la norma australiana, ¿no? Ajá, ahora sí. Por ejemplo, este anclaje, definimos si es post instalado. Acá vamos a tener este material, el A307, el A325. Este es post instalado de varilla roscada. Pero tenemos vaciados in situ, armadura de refuerzo, ¿no? Sí, es la primera. Armadura de refuerzo. Y tenemos los aceros ASTM, el 4A955, pero recuerden que podemos cambiarlo a entradas de usuarios. De hecho, vamos a quitar la armadura solo para quedarnos con los anclajes. Estos anclajes los podemos doblar, ¿no? Podemos doblar porque son una armadura de refuerzo. Eso es lo más importante. Ahora vamos a tomar otro anclaje para cambiarlo. Vamos a mantenerlo como vaciado in situ, pero ahora vamos a ponerle como anclaje con arandelas. Vean que este sí es roscado y además tiene la arandela en el fondo. Esta arandela la podemos cambiar, ¿verdad? Formar arandela de rectangular a circular, por ejemplo, y podemos cambiar el tamaño. Acá sí es muy importante definir bien el tamaño y el espesor de la arandela porque esta arandela es modelada como un tipo shell y ese shell pues define la rigidez de ese shell, define cómo va a ser la distribución de compresiones y tracciones dentro del concreto donde está embebido. Entonces es súper importante. Vamos a utilizar otro anclaje, vamos a vaciar in situ también y finalmente el perno con cabeza, que recuerden son los anclajes como más tipo Nelson. Estos anclajes van soldados arriba, tenemos tipo A y tipo E, si no me equivoco, sí, tipo A y tipo E. Podemos generar cortes en rosca o también podemos generarlos también así como anclajes enroscados también, es posible hacerlos solo aplicando esta opción de corte en rosca, realmente, ¿no? De hecho, lo podemos hacer en las varillas roscadas también. ¿Eh? ¿Sí? Ahora, finalmente tenemos, esos son los anclajes vaciados in situ y tenemos los anclajes post instalados. Tenemos armaduras de refuerzo, que también podemos hacerlas articuladas o no articuladas, roscadas o no roscadas. Acá lo que va a cambiar realmente entre uno y el otro, entre armadura de refuerzo, y ahorita lo vamos a ver, por eso lo dejé en un solo anclaje, es las armaduras de refuerzo tienen un material y un diámetro, mientras que las varillas roscadas pues tienen otro material, otro diámetro, ¿no? Otra biblioteca de materiales. Ambas realmente en este caso, como son post instalados, se tiene que definir la fuerza de adherencia. Y ninguna de las dos se puede doblar porque son post instalados. O sea, solo se puede varillas rectas, ¿no? Eso es súper importante. Entonces esto es un poco el tema de los anclajes. Vamos a hacer un proyecto nuevo, este que está acá, para que veamos ahora la disposición de placas base, ¿no? Entonces la disposición nueva de placas base, esto ya nos tiene que ver con el anclaje per se, vamos a quitar esto para que se vea mejor, es acá en la placa base, ¿no? Acá podemos tener directo, luego tenemos junta de mortero, tuercas desde arriba, ¿sí? Que es lo que se ve acá. Ahora solo tenemos tuercas desde arriba, juntas de mortero, tuercas desde abajo también, desde arriba y abajo, disculpen, que son dos tuercas. Esta conexión de la placa con el anclaje es diferente, es empotrada, a diferente a la otra que es articulada, y luego tengo un espaciado, en este caso la placa base, pues siempre tiene tuerca arriba y abajo porque por temas de instalación pues se necesita, ¿no? Entonces son las distribuciones, las nuevas distribuciones que vamos a tener para anclajes en el IDEA estática
Detail 3D, ¿no? Volvamos a la presentación. Les presento de nuevo y voy a cambiar esto. Bien. Entonces, vamos a hablar ahora un poco de lo que son los nuevos mercados, ¿no? Un poco unos mercados hormigón, le llamamos. Es como, bueno, un poco hasta qué punto pueden ustedes ahora acceder a nuevos mercados con el IDEA estática Detail 3D. En este caso, el caso australiano, que de hecho vimos por un poco un error mío, y vimos un poco cómo se puede hacer. Este nuevo mercado, este nuevo código que se agrega a la idea estática, lo que busca es ampliar sus horizontes para nuevos proyectos. Ahora ampliamos la base de datos de materiales y secciones actualizada para esta normativa, chequeo normativo con código australiano también y exportación desde el Connection al Detail con este código en particular, ¿no? Antes lo teníamos para Eurocódigo, para ISC, y ahora lo tenemos, o ISC ACI, y ahora lo tenemos para código australiano. Además podemos generar modelos de pretensados o posttensados con código australiano, de la base de datos de material, de chequeo normativo, tendones pretensados o posttensados y plantillas para elementos con preesfuerzo. Esto es súper importante, esto lo vamos a ver un poco como se puede ver dentro del detail. Si vamos a proyecto y creamos uno nuevo, le decimos que no. Ahora tenemos el código australiano y todas las plantillas pues se pueden generar ahora en código australiano, incluyendo las de pretensadas o posttensadas, que son las que suelen tardar un poco más en el tema de llegar, y que ya están disponibles en el IDEA estática Detail, ¿no? Entonces, ya tenemos listo esto. Vamos a la siguiente funcionalidad que tenemos disponible ahora en la parte de hormigón. Vamos para estructuras existentes de hormigón en particular. Tenemos dos funcionalidades súper interesantes para el tema de hormigonados. Primero tenemos tendones, aquí hay un error de tipeo de hecho, no adheridos. Los beneficios son nuevos casos de uso, diseño de refuerzos estructurales principalmente. Estos tendones no adheridos los tenemos en Eurocódigo, ACI, código australiano. Un poco los casos de uso son refuerzos, son solo tendones postensados, los no adheridos de hecho, y no es necesario el chequeo de descompresión, y el coeficiente de pérdidas por fricción está establecido en 0.1, pero puede ser modificado, ¿no? Ahorita lo vamos a ver en el software, cómo esto puede ser modificado. Y también tenemos acero de refuerzo liso. Ahora la nueva funcionalidad de idea estática es que te permite cargar acero de refuerzo liso, que de nuevo, nuevo tipo de acero de refuerzo cubierto por idea estática en Eurocódigo ACI australiano. Es principalmente para evaluar estructuras existentes. Yo realmente no conozco muchos casos de barras de acero de refuerzo liso. Sin embargo, sé que si ustedes están evaluando alguna estructura muy antigua de los años 70-80, pues pueden utilizar, puede que se consigan con un caso como este, entonces para eso existe, ¿no? Podemos incluir un factor de reducción de la resistencia a la adherencia, que ahora está disponible para editarse. La rigidez de la adherencia está modificada en el Detail 2D y en el 3D, y la modificación del cálculo de fisuras en el Detail 2D. Es importante, voy a hacer una ampliación porque esto no lo voy a mostrar en vivo. O sea, no voy a hacer el cálculo para que porque va a tomar un poco más de tiempo. Sino que les voy a mostrar cómo se introduce. Pero es importante esta imagen, ¿no? Estas son las barras corrugadas y estas son barras lisas. Estas son barras corrugadas, barras lisas. Vean cómo la distribución de fisuramiento es mucho mayor en las barras lisas. O sea que realmente las barras corrugadas, evidentemente, te generan una mayor adherencia en el concreto. Y lo mismo pasa en la distribución de tensiones, de hecho. En las fuerzas de anclaje de las barras corrugadas, pues las fuerzas se distribuyen, o sea, se ancla mejor la barra corrugada que la barra lisa, ¿no? Entonces esto es un poco las diferencias a nivel matemático. Pero ahora vamos a ver cómo se ve esto vamos a volver aquí, cómo se ve esto dentro del software, ¿no? Este es un poco el modelo. Vamos a partir por los tendones primeros. Así que vamos a los tendones que están acá. Estos son los tendones. Entonces, los tendones muy importantes. Vamos a ampliar acá. Tienen que ser postensados para poder ser adheridos o no adheridos. En caso de que colocamos pues adheridos es el que venía antes, no adheridos. Y en el caso de que colocamos las pérdidas a corto plazo como calculados automáticamente, vamos a tener un coeficiente, que sé si para acceder a él tengo que seleccionar uno. Vamos a tener un coeficiente que está más abajo, lo siento, que es este coeficiente de fricción. Vean que era 0.1, que era lo que mencioné, pero lo pueden modificar, ¿sí? Es muy importante esto también. Ahora tenemos más factores para modificar. Ahora, en los materiales, para el tema del acero de refuerzo, podemos colocar lisas y nervadas, ¿no? Para eso hay que darle clic acá en editar realmente, primero, para que te habilite lisos o nervadas, de hecho, ¿no? De hecho, si cargamos un nuevo acero de refuerzo,
Este, por ejemplo. Se va a cargar aquí un nuevo acero de refuerzo. Vean que viene bloqueado. Hay que darle clic a esta de editar para que pase de lisos a nervados. Y adicionalmente, de nervado a liso, disculpen. Y adicionalmente ahora en la configuración vamos a tener la configuración del anclaje y este es el multiplicador para las barras de refuerzo lisas. Este es el multiplicador de la fuerza, de la fuerza de adherencia. Entonces ya lo podemos modificar como 0.5. Este es el que trae la normativa realmente, que estimamos nosotros tenga la normativa, pero ustedes lo pueden modificar, ¿no? Vale acotar que ustedes pueden hacer una modificación ahí en ese punto. Entonces volvamos a la presentación. Ahí les estoy presentando, cambio esto. Y vamos a ver ahora lo que es la usabilidad del Detail, ¿no? El Detail 3D, pues un software muy útil, pero tenía ciertas cosas que podían ser mejoradas para usarlo mejor, ¿no? Para hacer más sencillo su uso y su modelado. Entonces, esas son las cosas que le vamos a explicar ahora, las funcionalidades nuevas que tiene el IE Estática Detail 3D para su modelado, qué mejoras tiene. Principalmente es el muñón para la transferencia de carga. La idea de esto es mimetizar un poco con la idea estática connection, poder modelar placas base flexibles y no más simplificaciones en el modelo de cálculo. Es importante tomar en cuenta que antes en Detail 3D sí se podía modelar placas flexibles, pero tenían que venir importadas desde el IDEA estática connection. ¿Por qué? Porque el connection es el único que puede modelar placas base tipo shell y generar una distribución no lineal de las fuerzas y por lo tanto las podía recoger dentro del Detail 3D como una placa base no rígida. ¿Qué pasa? Si yo quería modelarlas del Detail 3D desde cero, entonces tenía que hacer solo placas bases rígidas, pero ya no es necesario. Ahora con este pequeño muñón de transferencia de cargas puedo redistribuir las fuerzas hacia el elemento y hacia la placa base de forma flexible. Este es un comportamiento más realista, sin simplificaciones, y es importante tomar en cuenta que el muñón y la placa base están modelados como elementos tipo shell, por eso podemos considerar ahora la placa base tipo flexible. Un poco esto lo que esperamos es que esté más alineado a la práctica diaria de la ingeniería y que sea un poco más análogo a lo que es el IDEA Statica Connection, ¿no? Entonces, esta es una de las primeros casos de uso o las primeras funcionalidades de uso, ¿no? Este, mm, Ahora otro caso de uso, otra funcionalidad que tenemos es el centrado referenciado al sistema de coordenadas locales, ¿no? Esperamos que permita hacer un modelado más intuitivo, menos trabajo manual, menos remodelado también, y en caso de que sea necesario, pues más rápido. La idea de esto es que ahora uno ya tenga el punto de referencia en el centro de la placa, en el centro de la superficie, para que yo pueda modelar en torno a eso, que es mucho más sencillo muchas veces. Por ejemplo, la distribución de anclaje suele ser más sencillo modelarla desde el centro de la placa, que es de un borde, por ejemplo, que es como venía antes. Lo que esperamos es que sea ajustes más sencillos o mucho más rápidos y una perspectiva alternativa, ¿no? Les planteamos a ustedes pues diferentes opciones para modelar. Ahorita lo vamos a ver cómo funciona esto dentro del Detail 3D. Tenemos ahora nuevos escalados, nuevas escalas de colores, escalas de arcoíris y modificaciones en las fuentes de los resultados para poder ver los resultados tanto en el Detail 2D como en el Detail 3D. Lo que esperamos que esto les lleve a ustedes es mayor claridad en los resultados, eliminación de los picos de resultados, mejor lectura y compresión de los mismos, ¿no? Entonces, podemos editar las fuentes definidas por el usuario para la barra de leyendas, podemos establecer unos límites personalizados para esta misma barra y podemos escoger entre diferentes esquemas de colores, o arco iris o rojo y azul. Esto es un poco, lo vamos a ver ahorita en el software como tal, a ver cómo se cambia un poco estas modificaciones en las leyendas de los colores de las tensiones, por ejemplo. Finalmente, para esta última funcionalidad, acá en la parte del Detail 3D, los resultados para los grupos seleccionados, ¿no? Esperamos que esto traiga mayor claridad, transparencia y mejor visualización y compresión de resultados otra vez. Un poco la idea de esto es el chequeo de la resistencia de anclajes de barras, de las barras seleccionadas en particular, y que podamos imprimir estos chequeos dentro del reporte, ¿no? Antes pasaba que, bueno, tenemos un montón de barras, una solapada sobre la otra, cada vez los modelos de armadura son más complejos y la idea es seleccionar uno y ir viendo por separado cómo se están comportando. Veamos cómo se ve esto dentro del software como tal. De hecho, vamos a empezar con las funcionalidades de usabilidad, ¿no? Partamos con el muñón, que es esto que está acá. Eh, Acá está la carga. Yo puedo definir la carga pues a partir de una columna o a partir de directo, que es un poco lo que teníamos antes, pero ahora lo puedo hacer a partir de una columna. Puedo definir un poco la perfilería de esa columna como los diferentes perfiles que tenemos dentro de la idea estática
connection realmente. Adicionalmente, pues vean que puedo definir esta columnita o este muñón, lo puedo definir desde el punto central de la placa o desde el borde, cosa que es más complejo, a veces es mejor desde el punto central. Por ejemplo, la placa base, ¿no? Ahí está alineada en el borde. Tendría yo que saber cuál es la mitad y la mitad, pero acá lo puedo poner como alineada a el punto central de esa superficie. Vean cómo ya se genera en el punto central. Vamos a quitar estas barras. Y lo mismo me pasa con los anclajes, ¿no? Los anclajes también puedo definirlos en el punto central o en el borde, ¿no? Un poco para que se definan bien los anclajes. Este es un poco los dos casos de uso de ubicación. Ahora, para el tema de resultados, vamos a poner acá. Este es un poco un modelo ya calculado, ¿no? Acá podemos ver, vamos a ver primero las resistencia, la distribución de tensiones del concreto. Vean que ahora yo puedo estar, así es como suele venir, ¿no? Una distribución de tensión, de compresiones principalmente, ¿no? De 0 a 4.6 en el concreto, ¿verdad? Mínimo y máximo. Pero ahora yo puedo establecer unos límites y puedo empezar a jugar un poco con este gráfico de colores, lo que me va a cambiar un poco mi distribución de tensiones acá y va a facilitar me va a facilitar mi comprensión del modelo como tal. Adicionalmente, puedo ir a proyecto, preferencias, y puedo ir acá a la presentación de resultados. Vean que aquí pueden cambiar las leyendas, el tamaño de las leyendas, y pueden cambiar, por ejemplo, de rojo a azul a arco iris o algunos gráficos. Vamos a ponerlo primero en rojo y azul, que es el que trae de hecho por defecto. Vamos a volver al modelo. Vamos a ir a las anclajes, ¿verdad? Y acá vamos a poner, bueno, acá las fuerzas, ¿no? Tenemos compresión y tracción dependiendo del color, rojo y azul. Vean que ahora las leyendas son un poco más pequeñas porque lo cambié. Pero también, además de esto, yo puedo venir, si no me siento cómodo con este diagrama, pues puedo venir acá y presentación, cambio a arco iris, le doy guardar y vuelvo hacia atrás. Ahí tarda un poquito porque está no recalculando, sino redibujando, re-renderizando todos los resultados para que los podamos ver. Vamos para atrás para que se puedan ver ahora. Y recuerden que estábamos en arco iris, que son estos que están acá, ¿no? Entonces ahora tenemos la distribución de tensiones en arco iris, ¿verdad? Que es esto que está acá. Y pues un poco la idea es mayor comprensión de resultados a partir de estas diferentes opciones que les planteamos. Por último, la última que les teníamos de usabilidad era esta, ¿no? Por lo general una placa base viene así, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Mira, yo quiero ver específicamente esta barra, pero es que no la veo bien. Le puedo dar clic acá en armadura, ¿verdad? Y puedo ir cambiando, por ejemplo, estos son los anclajes, los GRD suelen ser barras de armado, entonces puedo ir cambiando los grupos de armado para ir viendo cuál es el que quiero ver en particular, ¿no? Entonces esto más casos de uso para utilizar mejor el software. Y además, pues, por ejemplo, si yo quiero imprimir esta versión, o sea, este chequeo, pues puedo darle clic acá a un nuevo screenshot y lo imprimo, aceptar, para que salga ahora en el reporte, ¿sí? Entonces estas son las nuevas funcionalidades para la parte del Detail 3D. Vamos a lo que sería la última funcionalidad que les voy a explicar el día de hoy, que es para aquellos que hacen prefabricados de hormigón, ¿no? Especialmente en el BIM, ahora en el idea estática BIM, tenemos mejoras en el pandeo lateral torsional. Ahora sí, la finalización del flujo de trabajo para el diseño de prefabricados de hormigón sometidos a pandeo lateral torsional. Esto fue algo que introdujimos, de hecho, si no mal recuerdo, en la versión 24.1, mal contada, está en la versión 24.1 del año pasado. Pero ahora podemos hacer la definición manual de la rigidez del concreto a torsión, si es fisurado o no fisurado. Ahorita vamos a ver cómo se ve esto y que ahora incluimos el análisis no lineal del material y no lineal geométrico justo después de realizar el cálculo. Entonces ya incluimos este modelo ahora dentro de el idea estática como tal, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se ve esta última funcionalidad y primero vamos a lo de la rigidez rotacional, de la viga, la rigidez torsional, podemos establecer sección transversal agrietada en torsión o sección transversal no agrietada en torsión.
Y un poco, pues lo que les comentaba, los resultados ahora incluyen el modelo de no linealidad geométrica y del material de linealidad estática, por el cual ya es bastante conocido, ¿no? Esto es un poco las últimas funcionalidades de linealidad estática. Entonces, con eso no más, no les quito más tiempo, con esto finalizo lo que son las nuevas funcionalidades para linealidad estática en la parte de hormigón, ¿no? En su versión 25.1. Ahora le doy paso a mi compañero Miguel, que les va a explicar más funcionalidades en otras áreas también súper importantes e interesantes. Cualquier duda, ya saben que la pueden ir dejando y la responderemos al final. Muchas gracias David por la presentación de las novedades de Hormigón y vamos a ver a continuación todo lo que corresponde a las novedades en los enlaces BIM de idea estática. En primer lugar os quiero presentar el nuevo enlace BIM entre SAP 2000 y ETABS con la parte de idea detail, de la parte del módulo de hormigón. ¿Vale? Y en este caso lo que tenemos es un nuevo flujo de trabajo para el diseño sobre todo de muros de hormigón en el idea detail. ¿Qué es lo que ocurría hasta ahora? Que nosotros teníamos un modelo global, un modelo de cálculo global, y necesitábamos extraer mediante Excel o otras herramientas manualmente para poder optimizar o estimar el refuerzo necesario de ese muro. Lo que ha hecho IDEA en este caso es aportar una solución a través del modelo global de ETABS o SAP 2000. Lo que hacemos es enviarlo directamente al chatbot y del chatbot lo podremos enviar directamente al módulo de IDEA Detail. No solo un modelo geométrico, sino que podemos cargar la estructura completa, seleccionar los muros que nos queremos llevar a través de la herramienta checkbot de idea estática y los portaremos al detail con combinaciones de carga y todas las cargas que teníamos en el modelo. ¿Vale? Fijaos también en las 4 imágenes que tenemos, donde tenemos la selección del modelo, toda la estructura cargada en checkbot, el muro que hemos seleccionado con las aberturas, ¿vale? Fijaos que tenemos el muro combinado, aunque en la segunda imagen podemos ver cómo hay diferentes elementos, se combina para poderlo enviar completo al IDEA Detail. Y por último, en la última imagen, podemos ver la verificación del muro para todas las combinaciones, ¿vale? Estados límites últimos o estados límite de servicio. Revisando un poquito el flujo de trabajo, ¿vale? Tenemos aquí la estructura, lo que hacemos vamos a aplicar unas fuerzas sobre las barras al modelo para ver cómo transmitiríamos esas fuerzas a los muros y cómo esto se representará luego en el IDEA Detail, ¿vale? Vemos los casos de carga, vemos las combinaciones que estamos utilizando, vemos que está el modelo calculado y lo que hacemos es activar el plugin de IDEA. Lo que hace esto es llevárselo al checkbot, ¿vale? Fijaos que tenemos dos opciones, Steel y Concrete, ¿vale? En este caso tenemos que activar la opción Concrete, ¿vale? Con la normativa que deseemos. Lo que vamos a hacer es seleccionar y importarlo al checkbot, ¿vale? Fijaos que hemos seleccionado todos los muros y tenemos en el intercambiador de idea, en el checkbot, toda la información correspondiente al modelo de cálculo que teníamos anteriormente en ETABS, ¿vale? Podemos ver la configuración de los materiales, ¿vale? El programa lo lee automáticamente del modelo de cálculo, todas las combinaciones de carga, ¿vale? Aparecen representadas, las podemos ver, ¿vale? Podríamos incluso modificar el tipo de combinación, si es estado límite último o estado límite de servicio. Y ahora nos lo vamos a llevar propiamente al muro detail. ¿Vale? Fijaos que tenemos varios elementos por el modelo de exportación global, ¿vale? Pero podemos llevárnoslo directamente en conjunto, ¿vale? Nos vamos a llevar todos los límites y fijaos que lo que vamos a hacer es combinar, darle a esta opción al Merge Walls, que lo que hace es combinar estos 7 elementos, ¿vale? En solo un muro en el IDEA Detail. Lo que queremos es guardar el archivo. Podríamos llevarnos también todo lo que sea el módulo completo, ¿vale? Pero nos vamos a dar cuenta de que cuando hacemos esta exportación y lo queremos combinar, en este caso nos saldrá una información de que los elementos seleccionados tienen diferente espesor. ¿Vale? No obstante, nosotros lo podemos también exportar. ¿Vale? Si abrimos el primer muro, ¿vale? Fijaos cómo tenemos todos los muros, todos los elementos que teníamos en ETABS combinados en el mismo muro. ¿Vale? Podemos ver también cómo tenemos diferentes transmisión de esfuerzos, ¿vale? Todo por cargas puntuales, también por cargas distribuidas, cargas lineales, ¿vale? Tendríamos todos los casos de carga que nos hemos ido trayendo del modelo. ¿Vale? Aquí podemos ver tabulado también las fuerzas en la superficie y la dirección según el eje global X. Estamos viendo para una carga muerta, también para una carga viva, ¿vale? Podemos ver cómo tenemos los casos de carga que hemos introducido o que teníamos introducidos en el modelo de cálculo global.
Aquí podemos ver las combinaciones de carga, ¿vale? Tanto estado límite último como estado límite de servicio. ¿Vale? Este error que nos aparece o esta advertencia, ¿vale? Hace referencia a que no tendríamos ningún apoyo. Por tanto, lo que vamos a hacer ahora es definir el apoyo del muro en el propio idea estática. ¿Vale? Una vez tenemos configurado el apoyo, lo que podemos hacer es dentro del modelo ir creando pues, diferentes opciones de refuerzo. ¿Vale? En este caso añadimos este refuerzo, podemos modificar los espesores, ¿vale? Vamos a dejarlo por ejemplo en 16. Ahí tenemos el material. Hay diferentes configuraciones. Podríamos añadir también un refuerzo alrededor de la abertura que tenemos en el muro. Igual que antes, pues tenemos todas las opciones disponibles como si fuera un modelo nativo. Una vez hecho esto, podemos calcular, ¿vale? Y ya simplemente lo que vamos a obtener es la utilización del hormigón de este muro, ¿vale? Con el estado de cargas que hemos definido. A partir de aquí lo podemos tratar como si fuera un modelo nativo de Idea Detail. Podemos ir añadiendo más refuerzos, editándolo, ¿vale? Y utilizar todas las verificaciones o todas las herramientas que tiene el módulo Detail de Idea Estática. Vale, continuando con este nuevo flujo de trabajo, ¿vale? Vemos que las integraciones soportadas son con SAP 2000 y TAPS y que lo tenemos disponible para el Eurocódigo, norma americana y norma australiana. Sí que es cierto que tenemos alguna limitación en el flujo, ¿vale? Por ejemplo, por el momento no tenemos cargas fuera del plano, es decir, tenemos que todos los esfuerzos que traigamos deben estar colocados en el plano de trabajo del muro. Es una aplicación 2D para que funcione solo en estas dos dimensiones y necesitamos que el espesor de los elementos sea uniforme. Además, nosotros en el Idea Detail podemos cambiar la tipología de carga o de combinación de estado límite último a estado límite de servicio, pero si resincronizamos se resetearán y deberemos de volver a adaptarlas. Siguiendo con los flujos de trabajo, con las novedades que tenemos en los enlaces BIM, ¿vale? Tenemos ya resueltas los problemas en el diseño de conexiones repetitivas y lo que hemos hecho en esta nueva versión es poder crear directamente los informes de cálculo de todos los grupos de conexiones. Es decir, ya no tenemos que ir conexión a conexión creando el informe, sino que nosotros podemos activar el informe a todas las combinaciones de forma simultánea. Si vemos el ejemplo, fijaos que aquí tenemos diferentes grupos de conexiones, ¿vale? De una estructura completa. Entonces ahora si vamos a la parte de informes, nos van a aparecer estos checkbox o estas casillas que nosotros podemos ir activando y desactivando a nuestro antojo para crear los informes de todas las combinaciones, ¿vale? Aquí directamente en el informe del proyecto podemos crear la cabecera, la podemos editar. Lo mismo para la información del software, lo podemos añadir o no. En la parte de conexiones, lo que vamos a hacer es ir activando aquellas conexiones de las que queramos obtener el informe, ¿vale? Podemos activar todo el grupo, desactivar todo el grupo. No hace falta que sea todo el grupo lo que sacamos, sino que dentro de cada grupo podemos también elegir las conexiones que queramos obtener ese informe, ¿vale? Lo mismo para el Theoretical Background. Dentro de la casilla principal Conexiones o Connections podemos elegir el idioma y podemos ya establecer directamente cómo queremos que se comporte el informe para todo el grupo de conexiones que hemos seleccionado. Bien el resumen, una página o el detallado, ¿vale? Si le damos a generar, ¿vale? Fijaos cómo aparece 1 de 31, se van a ir generando todos los reportes y ya de forma simultánea habremos creado el informe para todas las conexiones seleccionadas, ¿vale? Como os comentaba, ya no es necesario entrar una por una a crear el informe de cálculo, sino que lo podemos hacer todas a la vez. Además, dentro de los informes también tenemos esta novedad y es que podemos ya crear la configuración del informe y guardarla por defecto. Ya no vamos a tener que ir ajustando cómo queremos visualizar los resultados en cada informe, sino que ya lo podemos guardar y guardarlo como una plantilla y crearlo para todo el resto de informes. Y esto está disponible dentro de los ajustes generales del proyecto en Idea Estática. Otra de las novedades en cuanto al checkbot, o en cuanto a los enlaces BIM, es que ya podemos alinear los elementos por secciones. ¿Vale? Entonces tenemos una nueva área de selección, podemos definir las excentricidades reales que tengamos en el modelo y alinearlo también, por ejemplo, a la cara superior de esa viga, ¿no? Si tenemos unas viguetas, podemos seleccionarlas por toda la sección y crear una excentricidad que alinee ese ala superior de la vigueta con el ala superior de la viga que la soporta. A ver si vemos un ejemplo. ¿Vale? Podemos definirlo bien en coordenadas locales o en coordenadas globales. Podemos crear ya la excentricidad a las barras, ¿vale? Fijaos cómo se desplaza del nudo. Lo tendríamos colocado ahí, por ejemplo, ese arrastramiento, esa viga
Del mismo modo podemos hacer una selección de toda la superficie y lo que vamos a hacer ahora es alinearlos de tal manera que las viguetas queden alineadas con el ala superior de las vigas principales. Vale, entonces vamos a desmarcar estos arrastramientos que tenemos aquí y ahora en la parte de posición le vamos a dar top. Vale, esperamos estos segundos. Ya vemos cómo hemos conseguido alinear todas las barras a la superior. Del mismo modo que las alineamos podemos ir creando excentricidades, ¿vale? Y elevar todas estas viguetas, por ejemplo 100 milímetros en la coordenada local Z. ¿Vale? Si abrimos el nodo, vamos a ver cuando lo llevemos a idea estática que efectivamente, ¿vale?, tenemos esas excentricidades aplicadas también en la diagonal, en el elemento B32, ¿vale? Fijaos cómo está desplazado del nodo del resto de barras porque hemos aplicado la excentricidad definida en el checkbot. Otra de las novedades es que ya podemos también añadir el análisis de pandeo para todas las conexiones. Si bien antes ya podíamos hacer el cálculo directamente de varias conexiones en el modelo, ¿vale?, a través del checkbot, lo que podemos hacer ahora es incluir también de forma automática el análisis de pandeo para todo el grupo de conexiones. Y lo que obtendremos en los resultados será el factor de pandeo más desfavorable. Además, cuando estemos realizando el cálculo de varias conexiones de forma simultánea a través del checkbot, vamos a tener también una barra que va a mostrar el progreso de cálculo de las conexiones que hemos seleccionado y vamos a poder cancelarlo también desde esta nueva barra de opciones que se visualizará en el IDEA Checkbot. Y esto ha sido todo por mi parte. Agradecer también a mis compañeros Manuel y David. Nos quedamos ahora los tres para responder a las preguntas que tengáis acerca de la presentación y de estas novedades de idea estática. Muchas gracias a todos por vuestro tiempo.